Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y la gloria. La gloria. La gloria. Quisiera que Dieguito juegue para siempre. Jamás habrá otro igual, ya lo aprendí. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo. Para el pueblo, Diego Armando Maradona. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad.
Bienvenidos todos a este nuevo podcast de Post La Verdad. Hoy viernes 27 de noviembre, ya acabándose este mes, ya acabándose el año. Y bueno, hoy tenemos un podcast especial con un tema bien interesante y apenas, ¿no? Preciso con estos días donde falleció el gran Diego Armando Maradona. Pero bueno, ya hablando de nuestro fútbol local, pero ya no tanto en lo deportivo, sino en la organización. Lo que ha pasado con el Cúcuta Deportivo, lo que está pasando con la I Mayor, lo que está pasando con otros temas que dan a entender que el fútbol colombiano en materia de organización, en materia de gestión está en crisis. Así que tenemos aquí a una invitada de lujo, alguien que es parte del podcast de Pues la Verdad, ya nos ha acompañado en varios podcasts hablando de fútbol. También es un tema que maneja muy bien, porque ella también maneja mucho este tema de la gestión, de la administración deportiva, de la administración del fútbol. Entonces, bienvenida Diana Mancera. Diana, bienvenida de nuevo a Post La Verdad, ¿cómo vas? Muy bien, Javier, muchas gracias. Me alegra mucho compartir con ustedes el día de hoy. Hace rato no nos veíamos, pero bueno, siempre es grato hablar con ustedes y compartir este espacio. Así es, desde un chiringuito, ¿no? Hace rato que no nos escuchábamos. Entonces, bienvenida de nuevo, Diana. Y bueno, de Diana a Diana, comentarios. Diana Reuter, muy buenas tardes. Y Clau Gómez, buenas tardes. Entonces, bueno, Diana, no siendo más el fútbol, te hago esta pregunta de primerazo, rápido. ¿El fútbol colombiano está en crisis o no está en crisis? Sí. Lamentablemente, esa crisis se veía venir y ahorita está en una situación compleja por una indebida administración, por una indebida gestión, por tener como un pensamiento, digámoslo, un poco arcaico, ¿sí? En relación con el manejo del fútbol. En otros tiempos se entendía que el fútbol era solamente de unas personas que se habían asociado, que lo manejaban, lo reglamentaban, lo explotaban y que tendrían el monopolio de esta actividad. Ahora, efectivamente, pueden llegar a tener monopolio de esta actividad, pero si quieren tenerlo, sin duda es importante primero que involucren a otros actores, adicionalmente pues que tengan unas políticas de gobernanza y transparencia, que es por lo que la tendencia actual del mundo en relación con el manejo de sus propios negocios, que no se permita en ellos pues alguna conducta indebida o que vaya pues en detrimento de la misma administración y también de los consumidores. Y por último, pues también que todos sus miembros cumplan la normatividad, tanto la federada, que es la de los organismos deportivos, como la pública, que son el ordenamiento jurídico colombiano. Así es, Diana. Y bueno, ahora sí entrando en materia ya después de esta pregunta, de esta respuesta de por qué el fútbol colombiano está en crisis, empecemos hablando de... Bueno, tú eliges, Diana, ¿empezamos hablando del Cúcuta Deportivo o lo de la tercera división? ¿Con cuál quieres empezar? Dejemos el Cúcuta yo creería que para el final. Listo, entonces empecemos con el tema de la tercera división, que se ha discutido mucho, que Colombia ya debería tener hace años, la tercera división, que este señor Álvaro González Alzate con la eFootball no lo permite, que hay muchos intereses de por medio para que Colombia no tenga una tercera división, o una cuarta división, una quinta división, como la hay en otros países, como la hay en Brasil, como la hay en Europa o en Argentina. Diana, por ahí pues en tus redes sociales vimos que una audiencia, no sé, me recordarás en qué escenario fue la audiencia que se habló de la tercera división. Entonces no sé si, Diana, nos quieras ampliar más, contextualizar más tus puntos de vista frente a, bueno, qué pasa con la tercera división, porque nada que hay tercera división en Colombia, y bueno, y si hay tercera división, ¿qué se espera con ella, no? Bueno, primero, en algún tiempo sí existe la tercera división y esto pues le permitía a muchos jóvenes
que fueran vistos, que tuvieran la posibilidad de competir, que aparte de eso los clubes también tuvieran una posibilidad de competir, se moviera el fútbol, ¿ya? El problema de que no exista una tercera división es que impide que haya un sistema de ascensos y descensos, ¿sí? En estos momentos están dos divisiones que hacen parte de los clubes profesionales de fútbol, la primera A y la B, ¿ya? Entonces, entre ellos solamente hay un ascenso y descenso y los de la B están tranquilos y cómodos porque así hagan la gestión que hagan, pues no importa, siempre van a estar ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los clubes aficionados, los clubes que son esos clubes formadores, que son los que se encargan como de la etapa del fútbol base, pues están desprotegidos. Primero porque en las ligas no hay competencias, o sea, en algunas sí, en otras no. No hay campeonatos que organicen, no hay un sistema que les permita participar, solamente les permiten como la afiliación, el cobro, o sea, como quien dice, afílense, paguen y participen en ciertos torneos, pero qué beneficios tienen a cambio. Los únicos que se pueden considerar son las indemnizaciones por derechos de formación por estar vinculados al sistema federado y los derechos, la indemnización por solidaridad. Pero ¿cuántas veces se generan los derechos por formación? Aun cuando nuestro país es catalogado como uno de los países que se encarga como de formar a los jugadores y de exportar jugadores, pues esto no es suficiente para que un club se mantenga o se sostenga, ¿sí? Un club aficionado necesita pagar sus empleados, pagar a sus entrenadores, pagar a todas las personas que intervienen para la realización de la actividad deportiva en esos clubes aficionados. Y a su vez pagar lo que son las inscripciones para participar en los torneos que son organizados por DiFútbol, y en cabeza también pues, a través de la liga, y los torneos y su inscripción como tal, la afiliación al fútbol federado, para que pues pueda beneficiarse, lo que digo, de los derechos de formación y de las indemnizaciones por solidaridad. Pero ¿qué más hacen? ¿En qué más se traduce ese beneficio? Ellos no tienen ni voz ni voto, ellos no participan, no se les incluye como algo adicional de beneficios que puedan llegar a tener. Las ligas muchas veces ni siquiera se preocupan por atraer a los clubes aficionados para que participen, no se preocupan por ser llamativas, por que sean autosostenibles, ¿sí? Entonces, no digo que todas, ¿no? Pero la gran mayoría. Y lo que decíamos al principio, pues muchas de ellas ni siquiera organizan torneos ni campeonatos, lo cual es gravísimo. Entonces, muchos clubes o no clubes, pero digamos que muchas entidades no formalizadas empiezan a competir entre ellos, a participar en otros torneos privados y no acuden a los sistemas federados por estas exigencias que más que brindarles a un beneficio a largo plazo, pues les generan muchos gastos que no los hacen sostenibles. Eso por un lado. Por el otro, implementar ese sistema de la tercera división les permite participar, competir, elevar su nivel, que los clubes profesionales también se vean presionados a exigir un excelente desarrollo deportivo y a la vez un desarrollo económico, que es la misma inversión que permite al fútbol crecer y ser competitivo. Si yo no tengo un fútbol competitivo, pues no va a ser atractivo y mi producto pues no va a ser consumido. Eso como en síntesis. Ahora, ¿qué pasó esta semana? Pues la audiencia la organizó la Comisión Séptima de la Cámara para pues que se planteara esta Cámara de Representantes, ¿no? Sí, para que se presentara esta propuesta de la tercera división. Los grupos de interés que la presentaron, pues presentaron un esquema organizado y también la presentaron ante la Federación Colombiana de Fútbol.
No han dicho nada, no han dicho nada en relación con esa propuesta. La Cámara de Representantes en la Comisión Séptima les pareció atractivo. Lo que se debatió ahí fue principalmente darle la oportunidad a los jóvenes también para que puedan participar del fútbol. Si una tercera división, muchos se estancan y no podrán llegar a lo que ellos quieren lograr con sus sueños, con sus vidas. Muchos jóvenes, muchos niños inician su recorrido formativo con la aspiración de llegar a ser profesionales, pero hay un paso que les impide, y es cuál es el salto de esa formación al fútbol profesional, por ejemplo, o a una exhibición o una competencia. Les están cerrando la posibilidad. Eso por un lado, y por el otro lado también a los grupos de interés, porque pues aquí solamente toman las decisiones los que son los clubes profesionales. En el caso de los afiliados a DIMAYOR, deliberan y ya, y en el caso pues de la Federación Colombiana de Fútbol, pues sus mismos afiliados, las divisiones que son la DIMAYOR y la DIFútbol, pero los clubes aficionados ni siquiera tienen una participación o una posibilidad de deliberación ante DIFútbol, ni mucho menos ante las ligas. Digamos que vienen a ser dentro de las partes unas entidades que solamente sirven para aportar y sostener. Diana, tú decías que bueno, que la propuesta de la tercera división es atractiva y que llamó la atención, bueno, en la Comisión Séptima en la Cámara de Representantes, ¿cierto? ¿Qué es lo atractivo de esta propuesta de tercera división? Y bueno, ya sabemos que uno de los grandes escollos es el señor Álvaro González Alzate de la DIFútbol. Es que es más, me atrevo a decirlo, o sea, él se va a quedar ahí, él es el patriarca del fútbol aficionado, ¿sí? La DIFútbol es el fútbol aficionado. Entonces, hasta que ese señor no se muera o le pase algo, entonces no va a haber tercera división. ¿Qué se podría hacer ahí o que se ha pensado? Sí, es como el caso Grondona, o sea, hasta que se murió Grondona, que era el patriarca del fútbol sudamericano, ya empezó en Sudamérica a hacer cosas diferentes, porque el de la última palabra era Grondona, entonces aquí también lo mismo, hasta que Álvaro González Alzate no le pase algo, o se retire, o diga, ay no, ya me cansé, entonces me voy y hagan ustedes lo que quieran y todo, entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, esas dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué es lo atractivo de esta propuesta de tercera división? Y segundo, bueno, hay otras alternativas para que exista una tercera división sin tener en cuenta a este señor Álvaro González Alzate. Pues es que la única opción es hacer parte del fútbol federado o irse por los privados, ¿sí? Pero entonces Diana, un paréntesis acá. Cuando tú dices fútbol federado, ¿a qué te refieres? Que de pronto algunos no entienden ir a qué fútbol federado, ¿qué es eso? Fútbol federado es el que es organizado por los, ¿cómo decirlo? Hace parte de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿sí? Entonces es todo lo que viene desde FIFA, la Confederación, que es la Conmebol, Federación Colombiana de Fútbol, DIFútbol en la rama aficionada y DIMAYOR en la rama profesional, ¿ya? En DIFútbol vienen las ligas y los clubes que hacen parte de las ligas que están adscritos. Y en DIMAYOR pues son los clubes que hacen parte de DIMAYOR, ¿listo? Eso es el fútbol federado. Listo. El fútbol privado, lo que decimos de si no se acepta, si no se admite por parte de ellos, pues muy probablemente la gente va a acudir a lo que le digo, a privados o a competiciones fuera de la federación, fuera de este organismo, de esta jerarquía, de este esquema jerarquizado. Y pues lo que les digo, muchos de ellos participan, tienen sus competencias, tienen sus premios, manejan sus propios presupuestos y demás, pero están desligados de la federación. Al estar desligados de la federación, pues realmente no tienen ciertos beneficios, que es, por ejemplo, reconocimientos por formación o reconocimientos por solidaridad, y al no tener estos beneficios, pues el día de mañana, cuando vayan a hacer una transferencia de jugadores, pues no van a estar dentro del sistema federado y van a verse afectados, ¿ya? Uh-huh. Ahora sí, lo de qué es lo atractivo de esta propuesta de tercera división que se presentó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. O sea, para ti, bueno. O sea, lo que tú dijiste, uy, qué chévere que ojalá implementaran esto, o uy, de pronto sí, pero yo le cambiaría tal cosa, no sé, tu punto de vista, Diana. Pues el punto de vista es que me gusta, es porque plantean una propuesta, pues como entenderán, pues yo no puedo en estos momentos andar como en muchos detalles de esa propuesta, porque pues no estoy autorizada para hablar mucho sobre eso, o sea, sobre los pormenores de la propuesta como tal,
pero lo que sí decimos es que en la propuesta pues tiene un contexto, tiene una identificación de cómo se gestionarían las competencias, cómo sería sostenible, cómo serían comercializados sus derechos. Digamos que es una propuesta muy integral y favorable también para los mismos clubes aficionados, para que puedan participar, y también para los mismos jugadores jóvenes en sus distintas categorías, claramente. Genial, y yo insisto que estamos demorados en implementar la tercera división del fútbol colombiano, ¿no? Mucho escollo, sé que hay propuestas, que hay gente que puede tener la voluntad de, pues, bueno, de hacer la gestión y de que exista la tercera división del fútbol colombiano, y por qué no, una cuarta división también, pero Sí, lastimosamente no, mira, inclusive, por ejemplo, voy a citar un ejemplo en cuanto al fútbol argentino, ¿ya? Dale. Ujú, El fútbol argentino, ustedes saben que tiene su fútbol desde las bases ujú. y se mueve. Entonces es un sistema de ascensos y descensos. El que no, si no logra el tope, pues baja al segunda, y si el de segunda no logra el tope, pues se baja, y entonces la gente se exige, ¿ya? Lo que quieren hacer ahorita es hacer eso mismo, pero con el fútbol femenino. Entonces, con el fútbol femenino también están creando, creo que hace poco firmaron, no sé cómo se le denomina, ahorita se me escapa de la memoria, pero ellos lo que proponen es que sea una competencia donde tenga varias divisiones, y el fútbol femenino así se ranquea y empieza a lograr, a foguearse, a elevar su nivel y a exigirse. Y eso es lo que permite que un fútbol sea comercializable, sea seguido, sea atractivo. Si yo impido la competencia y solamente allí participan 36 equipos en los que sabemos que no tienen un nivel alto, que está por lo bajo, pues no va a ser atractivo. Y aparte de eso, le cierro la posibilidad de audiencias, peor. Entonces, lo que quisiera decirte, por ejemplo, de las cosas que se presentaron en la Comisión Séptima, es, por ejemplo, el potencial de jugadores que hacen parte de cada uno de estos clubes aficionados, ¿ya? A qué clubes fueron transferidos, por ejemplo. Dentro de las transferencias que se lograron, cómo se hizo ese proceso de paso del fútbol aficionado al fútbol profesional, ¿ya? Entonces se mira como esas bases y por qué se les cierra esas posibilidades de competencia a estos clubes. Eso es en esencia. Y una última pregunta, Diana, de lo de la tercera división. No sé, en la propuesta, ¿cuántos equipos estarían en una tercera división? En la propuesta que presentaron. Pues digamos que más o menos están, ahorita no tengo el dato exacto, en este momento se podría mirar cuántos son los clubes que están afiliados a cada liga, y de esos clubes que están afiliados a cada liga, cuántos llegarían a participar, y también podría mirar las categorías en que participan. Ahora, no solamente está la tercera división, sino también está la cuarta y la quinta, ¿ya? Entonces eso permite que sea un sistema muy fuerte y muy competitivo. Al principio, como todo, pues al principio pues va a tener lo que es la competencia inicial, que es la primera, pero ya a medida que va pasando el tiempo, pues obviamente la competencia va a ir incrementando su nivel, su calidad, y pues va a ser seguida. Claro que sí, Diana. Bueno, antes de llegar al tema Cúcuta Deportivo, porque es un tema álgido, hablemos, Diana, primero, bueno, ya hablado lo de la tercera división, que ojalá se dé, que ojalá se haga realidad, que ojalá Álvaro González Alzate entienda que... Lo que pasa es que no es tanto que Dime. Álvaro González Alzate entienda, ¿sí? Porque ya sabemos que a ellos no les interesa. Es que lo que más, la crítica que se hace principalmente es porque en la audiencia que se programó creo que fue para el martes, no asistieron la Federación Colombiana de Fútbol, ningún representante en nombre de ella, ni siquiera ni de DIMAYOR, ni de DIFútbol participaron. Se excusaron un momento antes de empezar.
Vea pues. que no podían asistir. Entonces uno dice, si yo le estoy presentando, o sea, si nosotros estamos, o la en general, el público en general, está haciendo el trabajo de participar, de presentar una propuesta para que sea considerada, para que ellos mismos también le den esa dignidad al fútbol, permitan que haya una continuidad, permitan también que los jóvenes tengan oportunidades, que la gente que se dedica a un club aficionado pueda tener una posibilidad también de sustento económico desde ahí, ¿sí? Porque pues una cosa es, o sea, obviamente como son asociaciones, estos no van a tener reparto de utilidades, pero que por lo menos lo que genera, o sea, el movimiento, la actividad, el desarrollo de su objeto, como tal, le permita que ingresen, que sus recursos le permitan pagar los empleados del mismo club, ¿sí? Y que sea sostenible. Pero pues obviamente en estos momentos estamos hablando de un fútbol que no es sostenible. Si estamos hablando de un club que está constituido como una asociación o como una corporación, ¿sí? Son entidades sin ánimo de lucro. Uh-huh. No puede haber reparto de utilidades. Entonces, los aportes que logran, pues obviamente se van a invertir dentro de su mismo objeto y van a ser, si obtienen alguna utilidad, esa misma utilidad va a ser reinvertida en su mismo objeto, ¿ya? Y pues ya lo que sea como los gastos administrativos y de operación. Pero, ¿cómo va a ser lucrativo o cómo van a obtener mayores ingresos? Entonces ahí es cuando uno dice, no les dan, no les permiten. No hay beneficios, por ejemplo, si haya el día de mañana derechos de televisión por el fútbol aficionado, no lo hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sostienen? O sea, uno cómo se sostiene si solamente ellos tendrían entonces que permitir que sean los aportes de los jugadores, los que hacen parte del club, los que van, pagan su mensualidad, y cómo más. Así es, Diana, totalmente de acuerdo. Bueno, ojalá se dé lo de la tercera división, cuarta división, quinta división, que de verdad Colombia está muy demorada pues en tener Ahora, estas categorías. lo que sí quisiera decir es como aquí en la propuesta que se ha hecho, Uh-huh. es que tienen un modelo de competición con una proyección temporal, o sea, con una proyección a varios años. De esa proyección de varios años disponen lo que, reitero, y he dicho durante mucho tiempo, o sea, durante todo el principio, que van a haber un sistema de ascensos, entonces unos cupos de ascensos en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta división, ¿sí? Y ya los que sería el tope de la quinta. Luego mirar esas categorías bajo qué edades se van a desarrollar esa competencia, ¿sí? Y mirar la gestión, o sea, cuánto dinero implica el desarrollo de esas competiciones. ¿Cómo es el presupuesto? Eso también se analizó. Entonces son cosas y también lo mismo que es dónde se va a desarrollar esa competencia, bajo qué escenarios, qué calidades. Entonces, digamos que por eso digo que es muy atractiva, porque les presentan como una propuesta seria, que es viable y que abarca todos ¿cómo decirlo? Todos los campos que requeriría una propuesta para que se desarrollara una competición de estas características, ¿sí? Uh-huh. Asimismo como su comercialización y como tal también lo que son como tal donde puede ser transmitida, por donde puede ser seguida. Por el canal Win de Premium, por el canal Premium de Win, no mentiras, que nadie lo paga, lo pagará su madre, no mentiras. Por eso hay una parte que ahorita es grave y creo que ustedes la han hablado, no estoy muy segura si la han discutido, pero hay algo que es preocupante, y es que si bien los que son los periodistas de Win, Uh-huh. ellos tienen el acceso como tal, El monopolio. Y demás. ¿Cómo? El monopolio para el tema de entrevistas, Sí, cobertura y todo. En general, claro, pero en general, o sea, se supone que en la mayoría de las competiciones, las propiedades lo que permiten es que le habilitan unos espacios a la zona de prensa para que ellos también puedan entrevistar o puedan transmitir ciertos momentos de partido,
pero que lo hagan de una forma también cómoda y agradable, porque eso también hace parte de un buen trato, ¿no? Aquí vemos que hay como una discriminación, un trato ofensivo frente a otros periodistas que quieren llegar a hacer una transmisión, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que si estamos hablando de un organismo que es serio, que se maneja, que de cierta manera pues es del orden nacional, ¿sí?, permita que haya un trato ofensivo y grosero a otras personas que quieren también permitirle como una cobertura a ese espectáculo deportivo? No quiero decir con ello que se vaya a vulnerar algún derecho de transmisión, o que por lo menos que se transmita X cantidad o qué cantidad de porcentaje que lo permita, no, pero por lo menos en el trato y en la habilitación de espacios para que ellos puedan también hacer su transmisión, o lo que puedan, lo que les esté permitido por parte del organizador, pues lo hagan en unas condiciones que estén también cómodos y no estén en la situación en que andan. Así es, totalmente de acuerdo. No, y las quejas, o sea, lo que te decía es un monopolio, porque los de Win tienen como el privilegio y como la prioridad frente a hacer la cobertura, o frente a, bueno, que nosotros siempre vamos a ser los primeros, o cuando llegan el bus de los equipos y van camino al camerino antes de salir a calentar y todo. Pues digamos que el único medio que está ahí para entrevistar es Win, y que los otros medios no pueden entrevistar cuando llegan al estadio y cosas así, ¿no? Claro, Javier, porque es que hay un reglamento también para eso, ¿sí? Entonces, hay un reglamento en el que a ti te dicen, mira, aquí está una zona destinada para las personas que no tienen convenio, a otras personas que aquí está destinada esta zona para los que sí con los que tenemos convenio, y con el que tiene la titularidad o la posibilidad de ser el distribuidor de todo lo que son como tal de las transmisiones, ¿cierto? Entonces, si yo respeto ese reglamento, pues obviamente solamente se le permitirá a los terceros un espacio de entrevistas, un espacio de intervención, que obviamente tiene que estar regulado y reglamentado, ¿ya? Pero dentro de esa regulación y reglamentación uno también tiene que ser respetuoso de estas personas para que ellos también puedan desarrollar su labor, ¿sí? Claro. Ahí lo que llama la atención. Mira, voy a poner un ejemplo sencillito. Tú ves el Mundial de Fútbol. En el Mundial de Fútbol hay una zona que está destinada obviamente para el se me olvidó el nombre, no es el distribuidor oficial, pero sí quien transmite oficialmente la competencia, quien está autorizado y quien comercializa esos derechos. Entonces, si yo, por ejemplo acá para América, para Sudamérica, por ejemplo, está DirecTV, ¿cierto? Entonces, DirecTV tiene la titularidad de transmitir X cantidad de partidos, pero por el hecho de que de pronto en ese momento ESPN no tenga la autorización para transmitir ese partido, no se le puede cerrar a él la posibilidad que esté allí, participe y transmita o emita alguna nota relacionada con el partido o con alguna intervención o entrevista, siempre y cuando atienda un reglamento que está ya previamente diseñado, ¿sí? Sí. Es como lo que veíamos en radio. Muchos periodistas van al mundial, y entonces en el mundial lo que hacen es lo narran si es por radio o por internet, pero en su momento, más adelante tendrán un momento de crítica, de polémica, de interacción, y esto no digamos que les permite a ellos también ejercer su trabajo. No quiere decir que con eso vayan a transmitir los partidos, porque no los pueden transmitir, porque está restringido, pero no se les está vulnerando en su dignidad, y les permite también que cumplan su finalidad: primero, su trabajo; segundo, también que de cierta manera el fútbol sea expuesto a distintos espacios, a distintos lugares del mundo donde a veces no ha llegado, que es algo poco probable, pero pues de cierta manera no tienen esa cobertura. Es algo así. Entonces, lo que llama la atención y lo que uno critica es por qué ese trato tan degradante, por qué tan grosero, ¿sí? Sí, o sea, porque son tan
tan groseros con los otros medios deportivos o periodistas deportivos que van a cubrir un partido o a cierto equipo, porque ahora hay medios, tú sabes que ahora hay medios de comunicación que han surgido, que hacen cubrimiento de un equipo, entonces son hinchas de Millonarios que son comunicadores o se dedican al periodismo deportivo y crean su medio de comunicación y pues van a cubrir a Millonarios o Santa Fe o sea, cualquiera, aparte pues de los grandes medios que tienen pues su parte deportiva, ¿no? De Caracol, RCN, bueno, en fin. O los medios escritos, ¿no? Que el Espectador también tiene su parte deportiva, Ahora que también se ha dado mucho esto y también muchos de estos de los medios nuevos deportivos que han surgido, que hacen cubrimiento pues al equipo de sus amores, pues que también han tenido muchas dificultades por el tema de que la I mayor no los acredita, que no los dejan, que no les dejan, bueno, todo lo que ya Diana nos describió. Es que sí, digamos que hay unas personas que pueden estar habilitadas como prensa, ¿ya? Que se inscriben y hay unos cupos, porque tampoco todos pueden serlo, sí. Y es comprensible. Si yo tengo, no sé, suponiendo, ¿no? Guardando proporciones, 300 personas autorizadas que van a hacer un cubrimiento y las permito la acreditación, perfecto. Pero si yo ya tengo algo que me desborda, pues tampoco las puedo permitir. Entonces ahí es cuando uno tiene que mirar como ciertas características que se acrediten previamente, que cumplan ciertos requisitos, que mirar quiénes son los que van a acudir a estas transmisiones. Es como ese manejo, ese protocolo, ese reglamento. Tampoco puede ser, o sea, yo digamos, si ahorita quisiera ir a transmitir, no sé, un partido de, no sé, Millonarios Cali, ¿sí? Uh-huh. Y acredito que no, que yo estoy transmitiendo y demás, bueno, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias y cuánto tiempo debía haberlo hecho antes para que me permitieran el acceso. También llama la atención que sea de una y otra parte. Así es, Diana, así es. Bueno, ya ahora cambiamos de tema porque, bueno, antes de lo del Cúcuta, antes de lo de la liga, quiero preguntarte qué pasa en la Fede Fútbol. Y también del fútbol femenino, no vamos a olvidar el fútbol femenino. Ricardo Perilla, muy... Dime. Dime, o sea, no, ahí sí no te entiendo. ¿Qué quieres decir con las otras, bueno, sobre qué quieres hablar a continuación? Pues no sé, o sea, porque el fútbol colombiano está en crisis, entonces no sé qué pasa en la Fede Fútbol con el tema Queiroz, con el tema también organización, porque no la están pasando bien en las directivas, por el tema, sus casos ahí. Bueno, pues no sé si tú quieras decir algo por encima. Pero permíteme antes dos comentarios. Permíteme aquí, tengo 2 comentarios y seguimos. Ricardo Perilla, buenas y frías tardes, y Clau Gómez nos deja el siguiente comentario. La mayoría de veces ocurre eso porque previamente debe haber una inscripción de los diferentes medios de comunicación y los periodistas van a cubrir los eventos. Eso lo hacen más que todo por una organización y tema logístico que deben seguir porque hay tantos medios de comunicación que sería un despelote no tener una checklist, pensaría yo que es por eso, referente a lo que decía Diana últimamente. Sí, ahora sí. Era lo que yo les estaba diciendo al decir ahorita. Hay unas personas que tienen que cumplir unos requisitos previamente para participar, ¿ya? Eso es lo que dije ahorita al final. Pero también hay que tener una cosa en cuenta y es que hay muchos periodistas que sí han sido acreditados, que sí han ingresado para sus transmisiones y ellos han sido tratados muy groseramente, de manera discriminatoria. Entonces hay cosas que uno dice, bueno, sí, tienen que cumplir ciertos reglamentos, pero también de parte de la propiedad y de las personas encargadas de esta propiedad, que me refiero a la propiedad cuando es el organizador del campeonato, y también los locales y demás, que tienen que tener un mínimo de respeto también por las otras personas que solamente van a transmitir y que no están con la alianza o que no tienen una... Sí, es más por ese lado. No sé si en estos momentos es pertinente recordar que al inicio de este año, más o menos entre febrero, si no estoy mal, antes de la pandemia, sí, hubo algunas críticas en relación con la participación de periodistas que sí estaban acreditados, que sí estaban habilitados para ingresar y habían sido muy maltratados. No les permitieron una cobertura de ciertos momentos, de ciertas observaciones, y entonces habían otros periodistas que les tumbaban sus cámaras, que les tumbaban sus equipos, que se sobreponían sobre ellos. Son esas cosas a las que hago referencia en respecto con el buen trato.
Bueno, Diana, rápido, dos cositas rápido, comentarios rápido, tus puntos de vista rápido. ¿Cómo ves la gestión de la selección Colombia después de esa goleada con Ecuador? Que Queiroz nada, que lo echan, que sí, que no, por ahí medio portugués dijo que sí se iba, no se ha dicho nada, silencio total. ¿Cómo ves el tema de la Federación Colombiana de Fútbol ahí? No sé Pues si es quieres que, decir bueno, algo rápido. digamos que de Queiroz y del contrato de ellos, pues no puedo decir mucho porque no sé la verdad exactamente cómo se va a manejar esto. No sé si qué cláusula puede estar regulando el tema de la terminación. En su momento habían dicho que sí, que lo terminaban de común acuerdo, que no había problema. Luego dijeron que había que pagarle una indemnización y luego manifestaron el llamado, el interés por 3 técnicos, ¿sí? Pero esos son chismes. Pues para mí son chismes, ¿no? Que en última era que era Rueda, Osorio o ay, se me olvida el otro. Bolillo, Internacional. No, No. Era uno Luis Fernando internacional. Suárez. No, ¿No? otro. Ok. Bueno, no sé, otros. Y entonces resulta que, bueno, esas son especulaciones, ¿ya? Ya lo que ellos digan que, bueno, que tienen que cambiarlo, que no, pues eso ya va en el orden de ellos, ahí verán, ¿sí? Yo digamos que en relación con el tema deportivo, como lo he reiterado, me gusta el deporte, me encanta el fútbol, lo amo, lo adoro, pero yo no puedo emitir conceptos deportivos porque pues es que yo de eso no sé, ¿sí? No soy técnica especializada para decir no. No, y la gestión de la se Fede está Fútbol, ¿cómo la has visto planteando. tú? O sea, Lo que sí puedo independientemente de decir Queiroz. es que de este desorden ha derivado todo esto. ¿Por Ujú. qué? Porque resulta que la federación no está siendo muy bien administrada, ¿sí? ¿Y por qué no está siendo bien administrada? Porque está siendo siempre ha sido, o bueno, en mucho tiempo atrás se había considerado a la Federación Colombiana de Fútbol como un ente que no era de confianza, ¿sí? Como un ente deportivo que solamente buscaba un interés particular y en detrimento de todo lo demás, ¿ya? Llámese consumidores, llámese jugadores, llámese entrenadores, árbitros, etcétera, ¿sí? Así se veía. Trataron de limpiar su imagen y lo que hicieron era como, bueno, vamos a gestionar unos parámetros de gobernanza, vamos a tratar unos parámetros de transparencia, sabemos que FIFA está muy comprometido con eso, ya después de todos los escándalos que surgieron con el FIFA Gate, que este señor, es el que se fue, se me olvidó ahorita, Bedoya, que se fue, ¿sí? que está allá en Estados Unidos, por los temas de corrupción que se relacionaron con él y todo lo de sobornos, etcétera. Bueno, todo esto, bueno, vamos a hacer una transformación del fútbol. Pasó también lo de Conmebol, que fue el escándalo, vamos a hacer toda esta transformación, vamos a ver el fútbol bien, como debe ser, con principios de transparencia. Y llega al momento en el que nosotros vemos que fueron, o sea, primero no son transparentes porque incurrieron en una imagen o una fachada, una acción que fue como una fachada para generar algo de transparencia, pero su actitud o su conducta fue totalmente distorsionada de esa transparencia. ¿Por qué? Cogieron y crearon y llamaron a unas personas para que en favor de un tercero, una entidad privada, para que estos en favor de ese tercero se hiciera una licitación en la que concurrieron otras entidades para presentar sus propuestas y dentro de toda la transparencia que se esperaba, lo que hicieron fue beneficiar en esa licitación a un tercero que les permitiera a ellos gestionar y maniobrar el manejo de boletas, Boletería. y el manejo de comercialización de boletas a través de ese tercero y de ese directo contrato, del que intermediaba ahí y del que había sido aprobado en la licitación. ¿Qué pasó con esa licitación? Vinieron unas personas, presentaron, los que habían concurrido también a ella, presentar sus propuestas, presentaron las propuestas, pero al momento de presentar las propuestas se benefició a que era a Ticket Shop, para que se quedara con el contrato. Entonces, para beneficiarlo, cogieron y
e hicieron unos cambios que fueron de último momento, que se ven varias anomalías en la información presentada. Tan es así que no hubo, por ejemplo, si decía en letras, no sé, 10.000 pesos, en números aparecían una cifra menor o mayor, porque eran cifras mucho mayores, para darles a ellos unos anticipos y garantizarles, en principio era el 70% de la boletería, o sea, del pago de boletería, luego lo aumentaron al 80%, algo que era totalmente descabellado porque pues no siempre estaba lleno el estadio, ¿sí? Entonces, bajo de todas estos saltos de ese cuidado y demás, pues fue que burlaron esa licitación que era el aspecto de transparencia para beneficiar a Ticket Shop y que Ticket Ya, tu Ticket Ya, creo que es, o Ticket Ya, a través de otras 2 personas que eran las encargadas como de gestionar todo ese entramado, pues permitieran enviar boletas sin un cuidado, sin un protocolo como tal, que cerraran el partido de Brasil, el último de Colombia con Brasil, cerraran la venta a las 12 de la noche, creo que fue, sin haber vendido una sola boleta y decir que se había terminado todas las boletas, ¿ya? Ahora, que esto es lo que pasó con la federación. Ahora, lo que pasó con los integrantes de la federación es que en cabeza de este señor Bedoya y de Yesurum se influenció, o sí, más que todo lo que se argumenta ahí es que se influenció la decisión de los otros integrantes para permitir que tu ticket ya fuera aprobado en esa licitación. Entonces, lo que hicieron fue que dijeron que ellos daban un anticipo y que ese anticipo los otros no lo habían considerado, entonces que por ese factor era que ellos quedaban en el segundo puesto por un error de la persona, de la firma que contrataron para la evaluación de la ponderación de las propuestas, pero como quedó de segunda por ese error, entonces fue por ese factor del anticipo que les permitieron a ellos, y como ellos no lo habían puesto como elemento de la elección o de la consideración de las propuestas, sino que fue algo que permitió que ellos influenciaran esas decisiones. De ahí la razón por la cual las personas también resultaron sancionadas. Y como Ticket Shop presentó, o sea, relató todo lo sucedido a la Superintendencia de Industria y Comercio, por eso fue que estas personas aun cuando dijeron sí, ustedes incurrieron en estas conductas en contra del consumidor y en contra de la libre competencia, a ustedes los exoneramos por habernos colaborado, a los otros sí les imponemos una multa, tanto a la federación como a persona jurídica, a Ticket Ya, y allá las personas naturales que pues ya son dos miembros, creo que fueron 2 miembros o 3 miembros de tu Ticket Ya, y si no estoy mal, a todos los miembros directivos, incluidos hasta el director jurídico, que era el secretario de Federación Colombiana de Hasta el mismo Yesurum también fue multado. Sí, claro, porque es que él en esa época era el vicepresidente, ¿sí? Entonces, y después fungió como presidente cuando se fue Bedoya. Entonces son cosas que uno dice, o sea, se supone que alguien que esté gestionando la Federación Colombiana de Fútbol tiene que ser muy transparente y muy correcto, y pues este tipo de cosas no se pueden permitir. Primero esto, y segundo pues ir en contra del consumidor, porque ni siquiera hubo un elemento del mismo comercio, del mismo movimiento económico, sí, o sea, de mercado, que ¿cómo decirlo?, que justificara ese incremento más o menos del 382% de una boleta. Es que eso fue un negocio tremendo y una especulación tenaz para las eliminatorias a Rusia 2018. Bueno, esa sanción hace que, primero, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Segundo, hubo una inversión de FIFA. La inversión de FIFA se dijo, bueno, esto es para mitigar las situaciones del COVID en general, vamos a girar tantos recursos a las federaciones. Listo. Y luego hubo, no sé si ahí sí me falla la memoria, hubo otro ingreso que fue para el fútbol femenino, vamos a girarlo
pero vamos a saber cómo lo va a girar, a favor de quién va a girar, cómo va a ser la inversión del fútbol femenino y después cómo va a ser la inversión de esos supuestamente para rescatar a las federaciones y a los integrantes pues, de cada federación para solventar esa crisis económica. Para allá iba, Diana. Termina. Que entonces ellos no están muy bien. Dime. Para allá iba. ¿Y cómo has visto la gestión del fútbol femenino en este año y con este torneo que al fin se disputó? Que se está disputando aún. Pues ahí fue como por no dejar, a mí se me hizo. O sea, todavía el fútbol femenino sigue siendo como inferiorizado, subvalorado, qué sé yo. Pues lo hacen es porque tienen presión, ¿sí? Porque toca hacerlo. A mí me preocupa la situación de muchas jugadoras. Por ejemplo, ellas empezaron antes del inicio de toda esta situación de salud. Muchas habían empezado a entrenar en algunos equipos y aun cuando no habían firmado contrato, pues ya estaban cumpliendo ciertas condiciones que son los elementos propios de un contrato de trabajo, y luego dijeron que no las contrataban porque había empezado esta situación desde marzo, entonces pues como no había empezado la liga, entonces pues no estaban contratadas, no era algo oficial, no había contrato, no, adiós, que les vaya bien y muchas gracias. Cuando ahí vamos a mirar cómo solucionamos. Luego ellas quedaron entonces desprotegidas, ¿sí? En algunos casos, estoy citando ejemplos, no voy a citar puntuales, pero sí decir que luego de toda esta situación, vino ya la propuesta de hacer la liga, de desarrollar la liga femenina más o menos en octubre que empezaba, y en septiembre muchos clubes lo que dijeron fue, vamos a contratarlas, pero entonces las vamos a contratar no desde la fecha en que las contratamos o empiezan a entrenar, sino desde el día, pueden ser días antes o el mismo día que empieza la liga, la competencia. Y que entonces ahí era el miedo y el terror de, bueno, y entonces las mujeres que estaban jugando o entrenando, si se enfermaban, ¿qué pasaba? ¿Quién les cubría eso? Si supuestamente no tenían un contrato laboral, o que por lo menos el contrato laboral empezaba en la fecha en que ellos habían, digamos, condicionado a las jugadoras. Las jugadoras muchas sabían la situación, pero ustedes saben que también muchas lo hacen para no perderse el partido, para no perderse la competencia y para poder seguir participando. Ahora, las situaciones, o sea, digamos que ahorita una mejora que todas tenían un contrato laboral, ¿sí? No estaba esa figura perversa que se me hacía muy perversa de las jugadoras aficionadas sometidas a prueba, que es terrible. Ya pues. Y luego, entonces, bueno, eso ya. Y ahora en el desarrollo de la competencia, pues vemos que vemos en cuanto a las transmisiones, por ejemplo, un desorden. Hay algunas transmisiones que supuestamente van a ser transmitidas por Win y no llegan, que es que porque no tenían listos los equipos, que porque ese partido sí iba a ser televisado, pero pues no se pudo. Entonces no sé si los equipos han hecho las reclamaciones, deberían hacerlas, y por su parte también DiMayor, pues porque está firmando contrato con una empresa que va a transmitir sus partidos, y si no los transmiten, entonces ¿qué sucede ahí? Luego también aparece que no habían visto o no tenían presente la magnitud de la gente que iban a seguir las competencias por internet, y entonces ahí hubo también otro choque en el que empezaron a decir unos que los links que daban a través para que fueran seguidas las competencias eran para unos cuantos, no para todos. Entonces había personas que empezaron a seguirlas por aparte, rotaron todos los links, entonces empezaron a mirarla y las audiencias empezaron a incrementarse, entonces ahí empezó como una desorganización completa en cuanto a la manera en que se van a transmitir. Esto en resumidas cuentas de la Liga Colombiana de Fútbol, la Liga Betplay de Fútbol. Sí. Tenaz lo de la Liga Femenina. Y bueno, Diana, ahora sí ya, Cúcuta Deportivo, ¿qué pasó con el Cúcuta Deportivo? Porque hay cadenas, Pimenteles, también lo de Boyacá Chico, que
Por ahí Pimentel se puso a decir que necesitaba una contadora uribista y al día siguiente pasa lo de que no le pagó a las señoras que confeccionaban los uniformes del Boyacá Chicó, o sea, porque la DIMAYOR es como tan permisiva con estos dirigentes que están matando a los equipos, matando al fútbol colombiano, se salen con las suyas, se sale con la suya y ahora el Cúcuta prácticamente, muchos dicen que lo mataron, que ya el Cúcuta Deportivo no existe después de la pésima Pues gestión no de es, no cada... es que no exista, lo que pasa es que el Exacto, Cúcuta entonces ahora sí, Diana, Deportivo, explícanos, por favor. o sea, el Cúcuta Deportivo, ¿qué pasó? Incumplió, hay dos cosas del Cúcuta. La primera, incumplió un acuerdo en el que estaba, un acuerdo de reorganización para pagar unas deudas con la alcaldía, y con otra entidad pública, ahorita se me escapa el nombre, espérenme, confirmo. Bueno, con la alcaldía y el Instituto Municipal de la Recreación y Deporte de Cúcuta, ¿sí? Entonces él incumplió ese acuerdo de pagos que tendría que cumplir para ellos, que son los acreedores, ¿sí? Entonces cuando uno está en un proceso de reorganización e incumple ese acuerdo de pago o esos acuerdos, pues entra una causal que viene a ser ya para la liquidación, ¿sí? Entonces la superintendencia social le dijeron, venga, no o sea, sí liquídela, pero permítale que desarrolle su objeto social mientras la liquida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le permite que de pronto tenga una gestión mucho mejor, que aparte tenga una gestión mucho mejor, pues pueda también pagarle a los acreedores y entre esos pues también a sus empleados, porque pues resulta que es que le deben también a sus empleados, a sus jugadores y demás. Bueno, esa era la idea. Pero entonces aquí veo dos cosas. La primera, nosotros les exigimos en general, mucha gente les exigió al ministerio, bueno, ¿qué van a hacer con el Cúcuta Deportivo? Le van a exigir que cumplan, le van a suspender reconocimiento deportivo porque es que le está incumpliendo pagos, ¿sí? Listo, eso es una parte. Esto ya viene a ser la acción deportiva, no la acción societaria. Me refiero a la reorganización y a la liquidación, lo que se tramita ante la superintendencia de sociedades. Ahorita vamos a hacer es la actuación deportiva, es en relación con el pago a sus jugadores. Entonces, ponen la queja, vienen, verifica el ministerio y dice, ay no, sí, ellos están incumpliendo, vamos a suspenderle el reconocimiento deportivo y le vamos a poner una multa. Entonces el Cúcuta apela la decisión y al final el ministerio dice, no, ustedes me ratifico, tienen que pagar esa multa y se les suspende, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Cúcuta? Vaya, pague la multa y aparte de eso, pues pague a sus jugadores también, porque pues da la misma que pague la multa, pues no pague no cumpla con lo que dejó de cumplir, ¿sí? Pero entonces la gente dice, deberían suspenderle el reconocimiento deportivo y no permitir que sigan, pero no contaban con que impedirle que siga su objeto social es cerrarle la puerta y la posibilidad de permitir que por lo menos se facilite una gestión mientras esa liquidación, mientras la disolución de la liquidación y mientras se desarrolle, pues se mejore de pronto la situación para sus acreedores. Por lo menos haya algo que liquidar y haya algo con que pagarles, ¿sí? Viene DIMAYOR y DIMAYOR dice, pues qué pena, pero dadas las circunstancias, nos vamos a reunir, nos reunimos y como el ministerio le suspendió el reconocimiento deportivo, ¿ya? Nosotros todos afiliados decidimos que vamos a desafiliarlo porque fue suspendido su reconocimiento deportivo, ¿ya? Así la superintendencia hubiera permitido la apertura de la liquidación y así hubiera emitido un auto en el que permite que se desarrolle su objeto social. Y ahí que lo que hizo fue, y palabras más, palabras menos, acabar con los acreedores. ¿Qué hay para liquidar ahorita más adelante en el Cúcuta? Ese es el problema que se nos presenta ahorita.
Y eso es lo que si nosotros pues somos exigentes en la acción que le iban, que se le reclamaba para que ejercieran contra el Cúcuta, pues lo dejaron peor. Ahora, hay unas personas que argumentan que esto de la desafiliación, ¿sí? Que es lo que adoptó Di Mayor, era, bueno, todas las personas, los integrantes de Di Mayor, que son los otros clubes que tomaron esa decisión, lo que dijeron fue como, bueno, si fue por la pérdida del reconocimiento, es la suspensión del reconocimiento deportivo. Bueno, entonces tocaría mirar, dice, en este artículo, espérame un momento. Entonces, aquí nosotros miramos en los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol que dice, se entiende como causas de pérdida de afiliación a la federación las siguientes. Dimisión consiste en la renuncia escrita aprobada por acuerdo de los propios estatutos y presentada por la representante legal de la respectiva liga o club. Desafiliación, que consiste en la pérdida de la afiliación de una liga o club mediante decisión en firme adoptada por la Asamblea General de Afiliados del organismo correspondiente, que fue esto lo que sucedió, ¿sí? Y bajo esas circunstancias, pues ahí están en una situación terrible para el Cúcuta y también para los acreedores. ¿Y como qué solución se podría vislumbrar al Cúcuta? O no sé, tu punto de vista, o muy difícil. Yo no sé porque miren, aquí llama la atención también lo que sucedió, por ejemplo, con el Pereira. Sí. El Pereira entró en etapa de liquidación, hizo una muy buena gestión, ha hecho una muy buena gestión el liquidador, tan así que lo recuperó el club, está al día, está perfecto, que en algún momento dijeron como, venga, nosotros queremos que, pues es que el club está bien, porque no nos permiten otra vez como retrotraer la actuación y no sé, miremos como los acuerdos de pago, miremos cómo vamos a cumplirlo, porque pues es que ya estamos bien, ¿cómo nos van a liquidar si ya lo logramos? ¿Sí? Pero resulta que hay un vacío normativo y en el vacío normativo dijeron no podemos transformar o cambiar la situación de una entidad que va en liquidación, volverla a la etapa previa o decir que no la vamos a liquidar porque ya empezó por ese camino, ya inevitablemente conduce a ese final. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, para unos sí se aplica y para otros no se aplica, o sea, sí. ¿Cómo se aplican los estatutos o cómo se aplica la normatividad para ciertos afiliados y para otros no? O qué criterio tienen para aplicar ciertas normas y cómo es que se supone que hay unas reglas, si las cumplen a rajatabla, pues cumplen la rajatabla para todos y no para unos sí y para otros no, de acuerdo a la conveniencia. Ahora, pues, muy probablemente, pues muchas personas indicaron que muy probablemente los acreedores pues van a ejercer acciones contra la Di Mayor o contra los mismos, sí, principalmente contra la Di Mayor por esta actuación porque les desmejoró su situación y no les permite pues obtener por lo menos algo de, por lo menos ustedes saben que el patrimonio es la prenda de los acreedores, ¿sí? Y aquí con esta situación impide como una garantía para esos acreedores. Claro, y le impide participar, por ejemplo, en esta liguilla que se inventaron rara de los equipos eliminados de los 8 para lograr un cupo a torneo internacional, en este caso un cupo a la Copa Sudamericana, ¿no? Entonces estaba pendientes de resolver eso, ¿no? Claro, dime. Pero entonces, y ahorita viene otra cosa, hay que también mirar las acciones que se ejerzan contra ciertas personas que han actuado mal. Miren, hay una cadena. Sí, aquí tendría que mirar el código de ética de la Federación Colombiana de Fútbol. En este código de ética tienen que también de cierta manera aplicárselo también a las personas naturales que han hecho conductas que son indebidas, una mala administración, una mala gestión, y que les permitan que siga participando en el fútbol, o que acabó, mire, ¿con cuántos clubes no acabó este señor?
Con el ¿Con Cúcuta es cuál? el tercero porque acabó a Bucaramanga, acabó a Por Patriotas y este eso. fue el tercero. Y entonces le permiten y le abren la posibilidad para que siga y sea una persona que sea supremamente incumplida, no atiendas las obligaciones. Esto también es una falencia de no seguirle también una acción, sí, como bien sea por la vía disciplinaria, para todo el actuar de este señor. ¿No se puede vetar Entonces, por eso cadena? digo, algunas cosas las aplican a rajatabla, otras las dejan más flexibles y ahí vamos. ¿Y este señor Y cadena ahorita no se vuelvo podría vetar? al punto anterior que habíamos dicho de la Federación Colombiana de Fútbol con la sanción de la SIC, que se ha hecho por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. No es que unos renunciaron, no es que hicieron otros, no es que en ese momento estaba la norma, no que aplicaba, pero no se ha hecho nada. ¿Y a dónde va? A unos sí se aplica y a otros no. Vea pues, que eso lo tenaz, sí, a unos se aplica, a otros no, y tener lo de Cúcuta, y bueno, y lo de Pimentel también para sanción, ¿no? O sea, no pagar, digamos, a unas señoras de Tunja que Bueno, es que hacen la lo indumentaria de deportiva. Pimentel sí no se sabe porque eso también tiene, o sea, yo, digamos, de la señora, de los uniformes, pues ahí tienes que demandar al club y decir, mire, voy a ejecutarlo, páguenme. Yo hice estos uniformes, se los entregué, no me los han pagado, pues tengo que ejecutar, iniciar un ejecutivo. Me imagino que hubo un contrato, en el contrato se debió establecer qué era lo que se comprometían a entregar, debieron haber firmado la entrega y ahí ya va a venir el ejecutivo que es para reclamar el pago de sus obligaciones de cabeza a la señora. ¿Por qué lo digo así? Y ya que el juez determine si cumplió o no cumplió. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la señora dijo que no le han cumplido, pero luego Pimentel dijo que es que no me habían cumplido no me han entregado los uniformes en perfectas condiciones, entonces me tocó acudir a otro lado. Ah, bueno, pues eso que lo dirima un juez, porque qué más. Así es. Bueno, lo que queda es el Pero pues papel. así digamos que en este caso sí es importante tener en cuenta que yo no puedo decir si la razón la tiene Pimentel o la tiene la señora, porque tendría que haber pruebas. No, lo que me da risa es que se pone a decir que necesita contadora uribista y le pasa este chasco. Lo gracioso del asunto es así, pues nuestra dirigencia deportiva Pero sí yo creo que es eso mismo hubiera medio pasado malita también. indistintamente, si el Sí, señor sí, hubiera sí. dicho que necesitamos un contador o contadora de ciertas características, pues Igual hubiera pasado, sí. Yo te sí. entiendo, yo te entiendo el punto. Simplemente pues como el apunte jocoso acá de que dice una cosa y el día siguiente le pasa otra. Pero No, bueno, pues digamos que hay otra cosa que no podemos desconocer, una queja que era a baño de partidos, ¿no? Y esa es otra beneficios y cosa que están. conveniencias. Entonces ahí toca también mirar cómo se hace la etapa de investigación, porque eso es gravísimo. Oye, Eso es pero gravísimo. a propósito, o sea, ¿tú cómo ves, qué opinas de que una casa de apuestas sea la patrocinadora oficial del fútbol colombiano de aquí al 2025, si no estoy mal, Betplay? Y que la liga se llame Betplay. Bueno, yo en un momento, a ver, ahí sí tengo que admitir, yo en un momento estaba totalmente en contra, mejor dicho, no me parecía. ¿Mm? Ahorita lo pienso de manera diferente. ¿Y por qué lo pienso de manera distinta? Con esta situación económica, muchas empresas patrocinadoras pues redujeron sus ingresos, ¿sí? Entonces, lo que busca el deporte ahorita es acudir a sectores que no han sido tan golpeados para que puedan continuar o puedan establecer unos patrocinios y de esta manera se pueda desarrollar el fútbol. Esto no solo es en Colombia, esto es a nivel mundial, ¿sí? Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que en algunos estados se les había restringido el acceso a las casas de apuestas, estaba restringido de cierta manera, y ahorita se les está permitiendo el patrocinio y la asistencia de ellos como tal para el desarrollo de patrocinio, ¿sí? Uh-huh. Y también se les reglamenta ¿para qué? Para que puedan gestionar sus apuestas, las apuestas deportivas y demás. ¿Por qué se produce todo esto? Porque se necesitan recursos y porque muchos
muchas empresas han renegociado los patrocinios mínimos. Ejemplo, y lo voy a dejar internacionalmente, lo que sucedió con Beko y con Rakuten con el Barcelona. Rakuten le dijo, yo voy a continuar con ustedes por un año más, pero les voy a reducir lo que yo les daba a ustedes. El patrocinio. Lo mismo pasó con Beko. Yo voy a continuar con ustedes, yo me acuerdo ahorita cuánto era lo que ellos daban, pero se lo redujo a 9, si no estoy, bueno, ahorita creo que son 9 millones de euros, bueno, no me acuerdo bien ahorita, la verdad, y prefiero no decir cifras porque me falla la memoria, pero sí fue una reducción muy notable. Un paréntesis acá, Diana, para los oyentes. Rakuten es una empresa japonesa, es como el Amazon japonés, para que no sepan, para quienes no sepan que es Rakuten cerrado. Paréntesis, sigue, Diana. Bueno, entonces resulta que, bueno, ahí también hay un problema ahí en la gestión de esos patrocinios, pero bueno, en fin. Lo que hablamos entonces, bueno, yo cambié de percepción y cambié de criterio porque muy probablemente, si yo soy una casa de apuestas que patrocina una propiedad, no es tan grave. No es tan grave porque yo, como propiedad, tengo que ser neutral, ¿sí? Y como casa de apuestas también. Yo no, o sea, una cosa es que compitan contra mí la casa, ¿sí? En ciertos tipos de apuestas que sean de pronto, que creo que son las cruzadas. Las cruzadas no, sino, sí, bueno, ahorita las de parte, bueno, ahorita se me olvidan los términos específicos de las casas de apuestas y en el tipo de apuestas. Pero, ¿Cuál cruzadas? ¿Cómo así? No, es que es muy técnico, Javier. Pero lo que te quiero decir es, si yo soy la casa de apuestas, se supone que yo tengo que ser neutral en las apuestas que dirijo, ¿cierto? O en las que organizo. Yo no puedo tener como tal beneficiar al uno o al otro. Así yo sea la casa con la que están compitiendo el apostador. ¿Me hago entender? Sí, claro. Listo. Eso no afecta como tal a la propiedad, a la gestión de la propiedad no se afecta como tal, y por eso en este momento no estaría en contra de ello. Es más, es importantísimo porque los recursos que tiene una casa de apuestas son enormes y que le permiten de cierta manera patrocinar una actividad deportiva, una competición, y puede obtener los recursos, brindárselos y es sostenible y rentable, ¿ya? El problema está, y en esto sí estoy en desacuerdo, es si yo, casa de apuestas, voy a patrocinar a un club deportivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en España? Que ahora en España como que prohibieron el patrocinio. No, en España ya te explico ahorita lo de España, pero lo que Yo tengo entendido es que ya van a prohibir, digamos, publicidad, patrocinios. Eso fue lo que leí. Espérame, te lo explico ahorita terminando esta observación. Entonces, si yo, casa de apuestas, ejemplo, Betplay, estoy patrocinando a la liga Betplay, ¿sí? O sea, la liga de fútbol profesional colombiano, no hay problema. El problema está en que yo, patrocinadora de la competencia, después resulte patrocinando un equipo. Ahí hay un problema, ahí hay un conflicto de intereses. Y en eso sí no estaría de acuerdo. Y lo que ya sabemos, los jugadores terceros, jugadores, personas que hacen parte del fútbol federado, árbitros, bueno, etcétera, todos los encargados como de la actividad deportiva, pues no pueden participar en apuestas. Eso sí no se puede. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque puede contribuir a una especie de amaños de partidos. Y eso es gravísimo. ¿Ya? Listo. Ahora, hay un conflicto, y aquí quiero plantearlo, lo que sucedió con el fútbol femenino. Betplay es el patrocinador de la Liga Profesional Femenina, ¿sí? Y otra casa de apuestas es la patrocinadora de Millonarios. Hubo una falla en una de las fotos que se tomaron para el equipo femenino de Millonarios, porque en su promoción estaba Betplay, porque es patrocinador oficial de la competencia. Y lo que hicieron ellos fue borrar a Betplay y poner, creo que fue dejarlo, o no sé si fue que lo pusieron, el nombre de la casa de apuestas, o creo que la borraron.
pues ahí está una falla en contra de la misma competencia y en contra del mismo patrocinador, que puede también tener una restricción y una acción sancionable, porque pues hay unos parámetros, protocolos, un reglamento que es como tal de la publicidad que maneja la misma competencia. Bueno, lo dejo ahí y ahora sí paso a lo que pasa en España. En España lo mismo, para proteger ciertos sectores, porque se incrementaron las apuestas, porque se incrementó el rango de edad de las personas que apostaban, eran más o menos entre jóvenes, el público joven era como el más afectado para las apuestas y edad que presentaba ahorita mayores adicciones. Entonces, dentro de todo esta protección y restricciones, están hundiendo el deporte. ¿Y por qué lo están hundiendo? Porque es el sector más golpeado en estos momentos. ¿Por qué? Porque España es un país que vive del turismo. Y no solo del turismo como tal turismo, sino el turismo deportivo. Entonces, al no viajar, al no existir competencias con asistencias de público, no permitir esa libertad de traslado, de movilización, pues obviamente ellos han sido muy golpeados y tienen unas pérdidas enormes en cuanto a su actividad deportiva, tanto clubes, competencias, en general, indistintamente, llámese de deporte, llámese fútbol, automovilismo, baloncesto, inclusive hasta dentro del mismo fitness, que es el desarrollo de los gimnasios y demás, la actividad deportiva está afectada, y afectada gravemente. Entonces, ¿es importante esta protección? Sí, claro, es importante, pero no debió haberse implementado en este momento. ¿Por qué? Porque era un sector fuerte que le puede dar un empujón a la industria deportiva, que se redujo, y que puede de cierta manera paliar la crisis que se les presentó a los clubes deportivos, a las entidades deportivas, a las propiedades, a todos los actores deportivos. Ahora, ¿en qué consiste estas restricciones? Entonces, dentro de ellas, que personas, bien sea ficticias o personas naturales, que sean ampliamente reconocidas, o sea, tengan un reconocimiento mundial o sí, un amplio reconocimiento, no puedan hacer activaciones, o, ¿cómo decirlo?, activaciones, para que sea un poco más claro, que no puedan hacer alguna publicidad, ¿sí? Voy a decirlo en términos claros. No puede hacer publicidad en favor de apuestas de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, es lo que estaba haciendo, creo que era, yo no sé si era Nadal o Roger Federer, en relación con el manejo de apuestas, la promoción de apuestas, para decir que era algo cotidiano, que no había problema, que si estamos con un grupo de personas, podemos apostar y no hay inconveniente, normalizar la apuesta, eso ya está restringido. Eso ya no se puede. Y eso es para una persona natural. Ahora, hablemos, no sé, de un personaje ficticio, Batman. Entonces, Batman no va a poder hacer alguna activación en relación con apuestas. Esto afecta gravemente porque muchas veces la publicidad que se estaba haciendo eran con superhéroes o con personajes de ficción para hacerlo un poco más accesible al consumidor de apuestas. Pues. Ahora, yo también, entonces aquí también viene otra restricción, y es que no pueda estar ¿cómo se llama? Estoy en una página de internet y me aparece el loguito, el anuncio. Como ven, apuestas, te invitamos, te damos tal oferta, ensayas, puedes cliquear y listo, no hay lío. No lo puedes hacer porque tú tienes que haber manifestado tu interés y haber autorizado o inscribirte para recibir este tipo de publicidad. Entonces los cierras, le cierras total posibilidad de hacer esa activación. Otra,
le restringe el horario. Entonces el horario ya antes era, creo si no estoy mal, era como de 10 de la noche a 6 de la mañana. O sea, ahora se lo restringe mucho más, es netamente en la madrugada. Y ahorita no recuerdo otra, habían 3 puntos. Ah, ya, el otro, el de las camisetas, que no puede exhibirse la publicidad de una casa de apuestas en camiseta o en relación deportiva. En equipaciones o así relacionadas. En los uniformes. Entonces, pues a las casas de apuestas en España se ve grave, o sea, se ve difícil, porque muchas de esas activaciones e innovaciones que ellos tenían, pues ya se las están restringiendo notablemente. Y más en esta época en donde eran una muy buena fuente de ingresos y eran los patrocinadores por excelencia de todas las competiciones. Es que eso también es cuestión política porque te cuento, Diana, para contextualizar ya el caso español y ya para ir terminando el podcast de hoy, es que, bueno, tú sabes que en España antes de la pandemia tenían su crisis económica. Hay un fenómeno que no solamente se está dando en España, sino en gran parte del mundo, aquí en Colombia, que es el fenómeno de la precarización laboral, del precariado. También otra cosa que le prohibieron las casas de apuestas antes es tener locales en barrios populares o en barrios de clase popular en España. Que eso es, mejor dicho, se estaban volviendo lo ponían en estas palabras, ¿no? Está volviendo en una plaga porque ¡pum! Tú salías allá en los barrios de España, en los barrios, una casa de apuestas y otra que funcionaban hasta 24 horas y todo. En un contexto de crisis económica, de precarización económica, eso también disparó la ludopatía ya en España, ¿no? El tema de las apuestas deportivas. Y bueno, y digamos, es que yo no tengo internet en la casa, no tengo datos en mi celular, ¡pum! Pues va a un local. Tú no tienes que pagar internet, simplemente entra, haga su apuesta y si le va bien ganó y si no pues baila, perdió su dinero. Entonces todo eso digamos que ha sido una cuestión hasta de políticas y una cuestión de gobierno y pues allá en España y digamos que pues todas estas restricciones también tiene que ver con lo que te comenté. Aquí toca mirar muy bien las cifras, ¿sí? Porque mientras para unos hay un problema de ludopatía y de adicción al juego, sí que es lo mismo, por ciertos sectores que es los jóvenes, por así decirlo, hay otros que miran las cifras y dicen, no hay tal incremento. O sea, puede existir, claro, pero no tal incremento. Ahora, habían unas restricciones anteriores en las que a ellos digamos, personas que estaban restringidas, ¿sí? Porque también las mismas casas tienen unas restricciones que son personas que ya han sido declaradas como tal, como ludópatas, yo no sé cómo se les llame la figura, sí, pero ellas no pueden jugar. Uh-huh. Entonces les dicen, no, tú no puedes jugar, no hay registro, prohibido, ¿sí? Vetado, y hay otras personas que también hay resistencia, pero ahí hay unos problemas en cuanto a manejo de licencias, identidades, bueno, etc. Sí, claro, entonces es un debate bien interesante el tema de las apuestas deportivas. Hasta Colombia, pues hasta hace 2-3 años fue que empezó como este boom, porque pues en Europa ya llevan sus años. Pero acá en Colombia fue que empezó. Nosotros estamos, espérame Javier, aquí nosotros sí tenemos unas regulaciones fuertes. Sí, claro. Muy fuertes. Eso sí es verdad. Sino lo que me refiero es que era muy raro, digamos, te voy a poner acá el caso. Si tú querías apuestas deportivas, no había páginas colombianas autorizadas, tocaba o pirata. Es más, esta Wplay empezó siendo pirata. Ya después se regularizó y ya está bajo el marco legal y ya está Wplay pagando. Es el patrocinador de Millonarios. Que ahora, y de varios equipos colombianos, ¿no? Sí, pero en el caso puntual que... Lo que tú comentaste, lo de Betplay, sí. Wplay, tenaz. Sí. Y de ahí pues empezó el boom porque, sí, ves, ahora hay un montón, tanto colombianas como extranjeras. De pronto la que no ha llegado aquí a Colombia y que está bloqueada es la de Bet365, porque te decía, si tú querías hacer apuestas deportivas por internet antes, tocaba crear una cuenta en Bet365 o cualquiera de estas, pero con la moneda extranjera, o sea, tocaba depositar en dólares o en euros, y pues si tú ganabas en dólares, en euros, bueno, eso era una vuelta que tocaba hacer ahí para... Pero también era un riesgo muy alto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al estar en la ilegalidad,
a ti no te garantizan que te paguen los premios. Bueno, Entonces, eso tú es puedes no, las estar páginas botando tu piratas. plata, o sea, normalmente en una casa de apuestas, pues es incierto que vayas a ganar, ¿sí? Ujú. Pero en la eventualidad que tú llegases a ganar, estarías votándola en el pago de premios. Por eso creo que eso es bueno aquí en Colombia, que permite que solamente puedas o sea, hacer la actividad al interior, ¿ya? Claro, sí. Cosa que no se produce en distintas partes en distintos países, en donde hay una libertad absoluta en cuanto a apuestas. Sí, claro, ¿no? Y por eso te digo, es alguna acá pues es como medio relativamente reciente porque después empezó que llegó Betplay, que llegó como qué sé yo, Samba, que se llama otra, Mozart, bueno, entre colombianas y extranjeras, ¿no? Empezó Codere y Codere, Codere creo que es española, bueno, y entre otras. son españoles, pero tienen la autorización acá. Sí, eso, un montón de páginas de apuestas que uno queda Creo que hasta aterrado, ¿no? el pibe, si no estoy mal, Fue la era imagen el de que Codere aquí en Colombia. Ujú. sí. Y Guita fue también imagen de otra casa de apuestas. No, la No me sigue acuerdo siendo ahorita cuál. W Play, de la que es de acá. Ah, Ujú. sí. Jerry Mina tuvo un escándalo porque él para el 2018 él fue como la imagen de una casa de apuestas que estaba Sí, empezando acá pero entonces en el y caso de él, ¿qué pasó? Que ujú. ellos tienen unas restricciones, por eso que les decía de los de amaños de partidos, ¿sí? Y porque los jugadores no pueden intervenir. Pero es muy Pues son chistoso los pero es actores muy chistoso lo directamente de afectados. Inglaterra porque le joden a los jugadores por promocionar, por ser la imagen de una casa de apuestas, pero en Inglaterra sí está permitido la publicidad hasta en camisetas de las casas deportivas. O sea, ya no joden tanto en Sí, Inglaterra el pero tema de... digamos que no, o sea, yo no veo tanto eso porque pues allá hay una libertad, ahí es un poco libre, ahí es más, ahí hay mayor libertad. Esta reglamentación es federada, como tal la de prohibir a los jugadores que puedan Hacer exhibir publicidad a en casas deportivas. sus... Ujú. Sí, sí, eso. Pero lo que llama la atención es, o lo que surgía era como, venga, no está, o sea, él juega ya en Inglaterra, pertenece a un equipo, a un club, pero aquí en Colombia pues, no tiene incidencias esa casa de apuestas, o sea, esa casa de apuestas de acá no tiene incidencia en la competencia de allá, ¿sí? Ujú. Y aparte de eso, pues él no, o sea, no es un actor directo de aquí del fútbol colombiano, solamente cuando participa con la selección, ¿sí? Entonces ahí estaba como, venga, cuáles son los límites de esa reglamentación si se consideran el territorio como tal donde ejerce la competencia o son a nivel mundial o extraterritorial. Ujú. Así es. Esa fue la situación, pero en general pues sí le tocó pagar la multa y aprender que pues no lo puede hacer. Ah, sí lo multaron. Yo pensé que había quedado Sí, exonerado. Ah, bueno. pues yo no sé, hasta donde yo supe sí le tocó pagar la multa. Ah, bueno, pero es que ya iban de sanción y que no iba a jugar, yo no sé en fechas, y, mejor No, dicho. pero creo que que sí tuvo que pagar una multa por la casa de apuestas. Por hacer publicidad a la casa de apuestas. O sea, lo sancionaron igual, lo sancionaron con multa. Mira, la multa fue de 10 libras. 10 libras, poquito. Sí. Perdón, de 10.000 libras. Ay, perdón, Ah, yo de sí diez dije. mil libras. Ah, no, mucho, mucho. Ah. 10.000 libras y una amonestación de la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Ah, mi madre, ya tiene ahí, ya quedó fichado Jerry Mina, qué mal. Jerry Mina que no la está pasando muy bien ¿Ves? en lo Pero futbolístico. pues Pero bueno, lo de eso sí fue hace ya el año pasado, el bueno, ahí antepasado. hay otra cosa que la dejamos, yo creo que ahí la dejamos en stand-by, es al fin pasaría al fin sucederían lesiones entre los miembros de la elección y si sucedió pues son graves, ¿no? Ah, lo de que se pegaron, que se dijeron, Mm. que si uno le pegó al otro, que si se agarraron en Uruguay, que se agarraron con Queiroz, que eso que David Ospina le dijo. Pues eso ya tocará, mira, porque ya James Rodríguez dijo que no pasó, que otros jugadores dicen que no, otras fuentes dicen que sí, que efectivamente sí se pelearon, etcétera, etcétera. Entonces, eso quién sabe cómo se va a resolver ese lío.
Diana. Sí, bueno, Ya, ahí está. pero son cosas, ¿no? No, sí, dime, ¿qué? Pero bueno, en general son, digamos que son cosas que sí, en su momento para muchos es normal, para otros no, y pues eso también hace parte como del buen comportamiento que debe existir y la dignidad frente a una selección, ¿no? Sí, además de recomponer el camino después de esos dos papelones, en especial de lo que pasó en Ecuador. Horrible ese partido. Bueno, los dos fueron horribles, pero más horrible el de Bueno, Ecuador. pero eso ya digamos que viene la actividad como tal deportiva y como en eso, digamos que cada quien tiene su opinión propia, ¿cómo decirlo? Propia obviamente es la opinión, pero Sí, su opinión en relación con cómo debió ser el planteamiento, cómo debe ser, que si hubo un conflicto anterior, si no hubo conflicto anterior, que si había desorden, que si había gente que estaba pasando por encima de otros, que no corrían. Bueno, eso ya viene de la actividad como tal de deporte. así es, Diana. Bueno, ya para terminar, lo de Maradona, ¿cómo lo viste? Bueno, dice como, ay, qué lástima, ¿no? Qué, qué triste, porque, bueno, yo crecí viéndolo y me gustaba mucho verlo jugar. Eh, cuando transmitían algunos partidos que uno se alcanzaba a ver, pues uno se emocionaba muchísimo y uno le dan ganas de ir a jugar y coger el balón y hacer lo mismo que él hacía. Para uno era la magia poder sacarse a cuantos jugadores ahí con el balón y llegar y hacer gol. Esa era como la meta. Yo creo que ahí en esa época marcó el individualismo de muchos, ¿no? Que querían llegar al arco solitos, sacándose a todo mundo y hacer el gol, tratando de imitar pues ese gol de Maradona. Eh, digamos que a muchos nos hizo soñar con eso, ¿no? Y aunque nosotros teníamos también nuestro 10 que era el pibe, pues obviamente nunca se llega a equiparar a lo que fue Maradona. Entonces para nosotros la época digamos que era de los 80s principalmente, pues obviamente Maradona, sí, más o menos los 80s y parte de los 90s, Sí. era el 10 era el mejor jugador en cualquier selección, ¿sí? El 10 era el grande. Y por eso, digamos que nosotros cuando jugábamos, pues para nosotros decir que éramos el 10 era un honor. Entonces muchas veces jugábamos con el 10 y a mí me encantaba el 10 y yo era pidiendo el 10 y 10 por aquí, Dame el 10, por dame el allá. 10. Inclusive la mayoría de los uniformes que yo tengo son del 10. Me tocó eso sí regalar ya muchos, pero todos tenían el 10. Todos tenían el 10. Genial. Y ya lo último, pues yo no sé, por cosas de la vida empecé a jugar como con un equipo, unas compañeras, en el que ya ahí quedé como lateral, defensa. Y de ahí ya quité el 10, ya no pude jugar más con el 10. Pero bueno, en general siempre estuve con el 10. Bueno, entonces era como esa inspiración, ¿no? Claro. Esa inspiración del fútbol bonito, del fútbol de la magia, a lo que tanto nos gusta a nosotros cuando hablábamos, también cuando decimos o nos referimos al fútbol brasileño de alguna época, que era el juego bonito. Esa era la fiel muestra del fútbol bonito, del fútbol con magia, con diversión, con gusto. Es el que a la gran mayoría nos gusta. Es esa nostalgia y el recuerdo de eso. Ahora, la otra parte de que considera que pues Maradona está en una situación pues ya de mucho cuidado, ¿no? Sus facultades no estaban plenas, no podía comunicarse muy bien, había unos problemas de movimientos también. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirarlo como por el lado objetivo de decir, pues también cómo era la calidad de vida de él y si se sentía él bien o no, ¿ya? Entonces también está como este problema de lo que comentan de los excesos, que pues al tener 60 años
pues su cuerpo estaba muy deteriorado. Entonces al tener ese gran deterioro, pues digamos que ahí es cuando surge el interrogante de que, bueno, ¿era viable que viviera muchos años más en unas condiciones óptimas? Eso es lo que a veces uno dice, lástima, y da nostalgia que haya muerto porque murió con él algo hermoso, que fue ver el fútbol muy lindo, y algo también que por otro lado dice, pues ya las condiciones que estaban no permitían que de pronto tuviera una excelente calidad de vida, ¿no? Así es, Diana, así es. Sí, ya los excesos le pasaron factura y pues lastimosamente es lo que pasó esta semana del paro Aunque mira, cardiorrespiratorio. pues es que también hay que ver, pues cada cuerpo reacciona diferente, ¿no? Ujú. ¿Cuántos artistas, cantantes, músicos no han tenido excesos y ya están llegando a los 80? Como otros tantos que no alcanzaron ni a llegar A los 50, 30, ¿no? a los 30 siquiera. Bueno, también. Sí, claro. Entonces, pues son cosas, esto es como muy, pues sí, en general hay muchas, o sea, hay muchos cuerpos que pueden reaccionar de una manera frente a unos excesos, frente a unos abusos, como hay otros que no. Y pues bueno, en esta ocasión fue así. Fue muy conmovedor me llamó mucho la atención pues todos los homenajes que le hicieron, ¿no? La Conmebol inauguró su nueva sede y con la inauguración, porque coincidió también con la muerte de Maradona, pues iluminó también la figura de él ahí en la nueva sede. En China también mostraron la imagen de Maradona, haciéndole pues los homenajes. En India también, en todo lado, en todo el mundo. Sí, Y en todo Argentina, pues, en esta situación de pandemia y el riesgo de contagio, y etcétera, pues esas calles estaban llenísimas. En todo el momento de la velación, y ya cuando, inclusive hasta se sorprendían porque la autopsia, pues, fue acompañada de una barra, ¿sí? Allá fueron a hacerle barra mientras le hacían la autopsia. Eso nunca se había visto. Luego después en la velación, pues surgieron los incidentes. Muchos dicen que ellos estaban tranquilos y que un momento el que se cayó como una valla, y ahí fue cuando la policía como que se activó y empezó a supuestamente neutralizar, pero pues muchos dijeron que ellos estaban tranquilos ahí esperando pues la fila llevaba 30 cuadras. Y ya después cuando salió, pues obviamente las calles inundadas, o sea, de gente, la gente exponiéndose también porque corrían por las autopistas detrás de la carroza, que iba muy rápido, detrás de la carroza fúnebre, lo siguieron y ya me sorprendió también hasta que el conductor se desvió, ¿no? O sea, tenía que coger una ruta y se equivocó de puente y le tocó salir por otro lado. Ahí se demoraron muchísimo, un trancón, y la gente pues, nunca se imaginaron que iban a pasar por ahí, y pues hay otro trancón. Se me hizo muy parecido aquí a Colombia, principalmente a Bogotá, como todas esas cosas, esas particularidades. Y ahí es cuando nosotros decimos, pues todos somos latinoamericanos y somos muy parecidos. Sí. Muy parecidos, o sea, una similitud impresionante. Y pues obviamente pues yo nunca había visto eso, nadie lo ha visto, y pues se notaba también ese amor y ese cariño que le tenían a él. Tremendo, tremendo. No, y cómo lloraban todos los presentadores o muchos exjugadores que ahora trabajan en medios de comunicación como Goicoechea, A mí me Ruggeri. Dime. conmovió mucho la carta, la de Valdano. Valdano Esa también. columna de Valdano lo hacía llorar a uno. Sí. Lo hacía llorar a uno porque mostraba lo bonito de Maradona. El año pasado hubo una cumbre de fútbol aquí en Bogotá, más o menos fue en mayo. Entrevistaron a Gareca, lo entrevistó Sorín, y entonces en esa ahí digamos, Gareca expresó
una anécdota en la que describía cómo era Maradona la persona, ¿no? Que ellos estaban en una gira, creo que era en China, él se quedó mirando como un reloj, que quería un reloj, se le hizo muy costoso, no lo pudo comprar, iba con Maradona y Maradona le dijo, ¿le gusta? Y él le dijo, sí, pero está muy caro, vámonos. Se fueron y días después, cuando cumplía años Gareca, Maradona le llegó con su reloj de regalo. También tenía esos detalles. No, es que todo, por eso yo creo que también Maradona fue muy querido. Me dolió mucho también, o me parece como injusto, que pues no le hayan dicho tampoco a Bilardo, ¿no? De la muerte de Maradona. Pues que Bilardo está también malo. Bilardo está enfermo. Isabela se enfermó también por eso, pero pues yo creo que uno tiene derecho a que le digan, ¿no? Pero es que Bilardo está malo, creo que estuvo hospitalizado, también casi se muere, ahorita también está malo. Él hicieron alguna vez escuché una enfermedad degenerativa, pero no sé cuál es, no me acuerdo, es un nombre un poco extraño, no sé, pero imagínate, o sea, el día de mañana, si Bilardo le prenden el televisor, cualquier medio de comunicación, y dicen gracias Maradona por lo que fuiste, te extrañaremos, 2020, que murió, va a ser peor. Sí, pero es que sí, yo sí entiendo que Bilardo está también malo, que también casi se muere, creo que fue el año pasado, empezando y no sé, pues está en delicado estado de salud. Yo creo que Bilardo también. En la película Goodbye Lenin, ¿no? Dime. En la película Goodbye Lenin. Nunca vas a poder tapar el sol con un dedo, o sea, tarde o temprano se va a dar cuenta, consciente o inconsciente. Sí, que la señora, que para no agravar a la señora le hacían creer que todavía estaban en la Alemania comunista y ya habían tumbado el muro de Berlín y todo. Por eso, entonces son cosas que tú te quedas y va a ser mucho más traumático el decir, fue pucha, no pude ir ni siquiera, perdón, no pude ir ni al velorio. Es que mira lo que velatorio, ¿no? Ya ya lo velaron, ya lo enterraron, ya ayer mismo fue el funeral después de la velación allá en la Casa Rosada. Y es que mira lo que dice el hermano, no puedo decirle a Carlos Bilardo que se murió Maradona, por eso le cortamos la televisión. Su hermano señaló que el ex técnico, perdón, se me lengua la traba, amaba el Pelusa y que por precaución ya que no anda bien de salud, es mejor que no se entere aún. Bilardo tiene demencia senil. Tiene 82 años y tiene demencia, sí, está con una enfermedad senil. Sí, porque él tiene otro síndrome. No era ese, era otro. Síndrome de Haki-Adams. No sé de qué se trata ese síndrome. Enfermedad neurodegenerativa. ¿Pero de qué? ¿Qué hará? No, pues me imagino que lo pone mal y un tipo de demencia senil. ¿Seguro? Pues eso es lo que dice ahí la nota que estaba viendo ahorita. Tiene una enfermedad senil. Pues de pronto ni se dará cuenta en unos años, pero bueno. Yo creo que todos tenemos derecho a saber las cosas, ¿no? Pero es que el problema es qué tan impactante es eso, ¿sabes qué? Mejor dicho. ¿Qué tal esa noticia lo mata? Uno no cree, pero no se murió tal y uno se enfermó y se pone peor. Lo que dijeron de Isabela, ¿no? ¿Qué pasó con Isabela? Por la misma situación, cuando se enteró, pues resultó en la clínica, lo llevaron a la clínica. Alejandro Isabela, el ex técnico de Argentina. El ex técnico de Argentina. Él pues se enfermó por eso. También estaba cuchito Alejandro. Está bien, está cuchito Alejandro Isabela. Don Iván Dacho nos saluda aquí, buenas noches. El rumor era que iban a embalsamar a Maradona y que quieren matar a Bilardo. Iván Dacho. Ah, caray. Entonces sí, tenaz eso. Yo sí pensé, yo dije Bilardo, pues yo sí dije Bilardo también estaba malo. Bilardo también. Bueno, eso sí. Sí, Bilardo también, si no se cuida, también puede ser otro que fallezca próximamente, qué pecado. Pero se notaba como ese amor un amor muy querido o sea, un amor particular, ¿no? Entre Bilardo y Maradona. Sí, eso, aunque se agarraron después, tengo entendido, pero bueno.
Ellos se agarraron, pero después se contentaron. Y se agarraron porque en un libro aparecía Maradona hablando mal de Bilardo. No, y también Entonces, tengo entendido se agarraron fue cuando Maradona era técnico de Argentina, que Bilardo sí, era sí, como sí, esta figura nueva que pero se inventaron, el manager. ahí fue cuando dijeron que lo había traicionado Grondona y Grondona lo engañó y Bilardo lo traicionó. Pero también lo escribió en un libro, no estoy mal. Ya Y pues, luego Bilardo habló y al final se contentaron, ellos se contentaron y ya quedaron bien. Luego, en esa misma época, antes de contentarse, Bilardo alcanzó a decir que el problema de Maradona no era Maradona, sino la gente que estaba alrededor de Maradona. Que él quería mucho a Diego, pero que el problema era ese. no, y pues, bueno, también No, yo creo que si todos dijeron eso, y es muy probable, o sea, Bilardo quiso mucho a Maradona. sí, pues ganaron una Copa Mundo. Bilardo después de que Napoli no quería más a Maradona se lo llevó al Sevilla, empezando Mm, los 90. Sí, eso ahí ya imposible esa relación. Menotti también estaba muy triste, que Menotti también lo alcanzó a dirigir. sí. El Menotti todavía Pero está es vivo. que Maradona se ganaba como ese cariño y ese aprecio, ¿no? O sea, como que era muy, muy carismático. Sí, se hacía querer. Tenía carisma, tenía carisma. Mm. Bueno, A pesar de bueno, todo, ya hoy terminó el día 3, el tercer día del luto nacional del, sí, del en luto, ¿no? Argentina. De Argentina. Y bueno, el estadio del Nápoles ahora se va a llamar Diego Armando Maradona, el San Paolo, a propósito, que también Nápoles estaba de luto por Diego Armando Maradona. ¿Y qué más Y fue así? donde ahondó su problema, ¿no? En Nápoles. Pues es que según lo que yo vi en el documental, no sé si tú yo lo hayas visto, el de Asif Kapadia, que es un documental bonito Sí, de yo lo Maradona. vi, Ujú, el que estaba en el DirecTV. DirecTV. Sí, es el de Asif Kapadia, Sí, que se sí. concentra más que todo en los Nápoles, que ya Maradona el tema de la adicción de las drogas, de la cocaína fue ahí en Nápoles, fue con esta familia mafiosa que era como de mecenas Sí, allá en Nápoles. sí. Pues eso es lo Pero que... la cosa fue, o sea, ahí mismo dicen que él como que empezó el problema en Barcelona. Él empezó en Barcelona. Se Sí, ahondó en Nápoles y luego de ahí pues ya no se pudo recuperar. Bueno, pues digamos que, hasta que en Cuba le hizo la rehabilitación. pero igual volvió a recaer, ¿no? Porque yo no sé si fue en el Mundial que todos le hicieron que le hicieron una toma en la que él se veía como un poco, hacía como unos gestos muy extraños, ¿no? Entonces muy probablemente era porque decían que de pronto había estado drogado, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? Ah, no se sabe, pues esta era... Una cosa que sí no dejó fue el tema del licor. También tenía ese exceso de los tragos. Sí, sí, sí. Pues lo También- que él mismo dijo que sí, que gran jugador se perdió si no hubiera consumido, o sea, se perdió un gran jugador por haber consumido cocaína y aún así fue grande. Mm, Imagínate donde no lo hubiera consumido, fue mejor dicho, ¿no? sí, claro, no, sí, eso ya como la eterna, esa relación tóxica que tuvo Maradona con, con la cocaína. Tenaz. Sí, que supuestamente en Cuba se rehabilitó, le abrieron las puertas y lo rehabilitaron, ¿no? Supuestamente. En fin. Bueno, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos casi 2 horas aquí de podcast hablando de la crisis del fútbol colombiano y bueno, lo de Maradona. Diana, tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales entonces está Abogada Mancera en Twitter, igual ahí también me conoce como Diana Mancera, ay, el, en Facebook, bueno, en Twitter es Abogada Mancera, por ahí está mi nombre, Diana Mancera. Ujú. En Facebook aparezco también como Diana Mancera y ahí también aparece relacionado a Abogada Mancera porque ahí también tengo un fanpage como Abogada Mancera. Bueno, y Listo, en Diana. Instagram aparezco también como Abogada Mancera. Entonces, no hay pierde. Ah, bueno, entonces ya saben, los servicios
defensa, entonces ya jurídica, ya tienen a abogada Mancera. También derecho deportivo, ¿no? Entonces si alguien que también está interesado en temas de derecho deportivo, con Diana Mancera. Sí, derecho deportivo y también un enfoque comercial, ¿no? Comercial del deporte. En Instagram recién abrí el perfil, entonces ahí hay algunas cápsulas en cuanto a manejo de la industria, últimas noticias, pues algunos tips, algunas opiniones y lo mismo en Facebook, en el fanpage. Y ya en Twitter pues sí es como un poco más de actualidad. Eso, Diana, muchas gracias. Entonces esperamos volver a contar contigo para hablar de temas de temas de fútbol. La paso muy feliz con ustedes. Siempre se me va el tiempo. No, tranquila. Me doy cuenta que pasó todo ese tiempo, pero muy, muy alegre de estar con ustedes nuevamente y compartir y hablar de fútbol. Gracias. Eso, y sí. no solo de fútbol, esperamos más adelante otros deportes. No, también otros deportes, claro que sí. Bueno, Diana, no siendo más, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias. Hasta el día lunes, que ya vuelve don Andrés. Un abrazo, Javier, un abrazo también para todos los seguidores, en especial a Diana, porque Diana es muy fiel al podcast. Diana Reuter, sí. También Diana Reuter estaba hablando porque ella es la economista de cabecera del podcast. Sí. Pues la verdad, hace rato no la veo, creo que hace más de un año. Pero bueno, un saludo a todos. Así es, Diana. Diana Mancera, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias. Y bueno, hasta el día lunes. Gracias. Chau. Maradona, genio, Dios está con nosotros. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Gracias, Diego, por este centro. Este gol lo cantamos juntos. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, seré el batigol. Dicen los muchachos del oeste argentino que tengo más tiro que el Chapa Suñé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración.
dormía el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador.